the two of us. We can make it if we try, the two of us. Mi nombre es Jesús Heriberto Aburto Valencia, me da mucho gusto saludarlos a todos. Estoy estudiando en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Actualmente curso el segundo año en la carrera de Derecho y Ciencias Sociales. Yo os voy a hablar un poco sobre los trabajadores de confianza. Esto lo podemos encontrar en la Ley Federal del Trabajo. La categoría del trabajador de confianza depende de la naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la designación que se dé al puesto. Los trabajadores de confianza, como su nombre lo menciona, son los que hacen funciones de confianza, es decir, las direcciones, inspecciones, vigilancias y fiscalización, y de las que se relacionen con los trabajos personales del patrón dentro de la empresa o del establecimiento. La figura de un trabajador de confianza nace de la raíz de los contratos colectivos de trabajos de la Ley Federal del Trabajo de 1931. En estos ya se incluía un listado de puestos llamados de confianza. Sin embargo, en la práctica muchas veces se ha desdibujado la distinción entre trabajadores de base y trabajadores de confianza. Los trabajadores de confianza surgen por la necesidad de los patrones de tener a estos trabajadores en puestos estratégicos. También los trabajadores de confianza tienen ciertos límites. Por ejemplo, este tipo de empleados no pueden afiliarse a un sindicato y pueden ser contratados de manera libre para desarrollar trabajos personales dentro de la empresa para el patrón. A continuación les explicaré un poco sobre los derechos de los trabajadores de confianza. En el artículo 182 de la Ley Federal del Trabajo nos menciona que las condiciones de trabajo de los trabajadores de confianza serán proporcionales a la naturaleza e importancia de los servicios que presten y no podrán ser inferiores a las que se les rijan para trabajos semejantes dentro de la empresa o el establecimiento. También el artículo 183 del mismo código nos menciona que los trabajadores de confianza no podrán formar parte de los sindicatos de los demás trabajadores, como ya lo habíamos mencionado, ni serán tomados en consideración en los reencuentros que se efectúen para determinada mayoría en los casos de huelga, etc. Ni podrán ser representantes de los trabajadores en los que hagan organizaciones para alguna petición o algo por similar. Esto en conformidad de las disposiciones de esta ley. El artículo 185 nos menciona que el patrón podrá rescindir la relación de trabajo si existe un motivo razonable de pérdida de confianza, aun cuando no coincida con las causas justificadas de rescisión que se refiere al artículo 47. El artículo 186, en el caso que se refiere al artículo anterior, si el trabajador de confianza hubiese sido promovido en un puesto de planta, volverá a él, salvo que exista una causa justificada para su separación. También nos menciona que los trabajadores de confianza no tienen derecho a una liquidación porque no cuenta con ninguna prestación, aunque puedan organizarse y presentar una demanda colectiva ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. A lo que sí tienen derecho, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el 2016 determinó que los trabajadores de confianza que sean removidos de su puesto tendrán derecho a una indemnización de 3 meses de sueldo y 20 días de salario por cada año que hayan prestado su servicio.